Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Qué tal si saludo al hermano que está al lado, al que está atrás? Sí, saludo, tal vez llegaron temprano, si no lo conoce, pregúntenle el nombre. Martica, ¿cómo está? Bueno, hemos estado cantando que tenemos un Dios grande, ¿no? Y su nombre es Jesús. Jesús es ese Dios grande y hemos estado, empezamos hace 8 días una serie de prédicas que van a estar basadas en el libro de Hebreos. Ya empezó Cristian hace exactamente 8 días, hablándonos de los primeros 3 versículos y entrándonos un poquito en el contexto del libro de Hebreos, ¿no? Donde el tema principal es que Jesucristo es superior a todo. Y te pregunto, ¿en tu vida Jesucristo es superior? ¿Amén? Espero que sí. Vamos a mirar si realmente Jesucristo en nuestra vida también es superior. Eh, bien, Cristian nos predicaba la semana pasada y nos hablaba y nos decía que el por qué o el para qué Dios permitió que la epístola de los Hebreos fuera escrita, y en resumen nos enseñaba que primeramente aquellos judíos de aquella época que habían aceptado a Cristo, pues se encontraban en gran persecución, en gran persecución. Y por tal razón muchos estaban considerando ¿qué? Volver atrás. ¿Sí? Eso pasa muchas veces entre nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos a Cristo, aún como que en momentos en que ese familiar te persigue, te critica porque te volviste cristiano, porque según dicen ellos te cambiaste de religión, ¿verdad? Entonces también empiezan a hacer burla allí en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, donde sea. Hay personas que en esos momentos, cuando no están bien establecidas en quién es Cristo, piensan volver atrás. O sea, eso es una epístola que estaba escrita para nosotros hoy, no está escrita simplemente a los judíos de aquella época. El otro para qué de la carta, como ya les decía, y el principal, es demostrar que Cristo era superior a esas autoridades que en aquella época los judíos las veían como superiores. ¿Sí? Toda la Biblia, todo el libro de Hebreos va a estar hablando de esas autoridades. Es como trayéndolo un poco a nuestro contexto, como aquellas personas que llegan a Cristo, son perseguidas, pero de pronto empiezan a sentirse mal y empiezan a pensar en que allá en la otra religión tenían a Santa no sé qué, a San no sé qué, y como que también les funcionaba. Entonces, ¿por qué me evito esta persecución? Me evito que mi familia me esté criticando y vuelvo allá y vivo más cómodo. Porque la vida en Cristo, hermanos, no es cómoda. Y si nadie sabe en su vida que usted es cristiano, tal vez usted no es cristiano. Porque algo importante que debemos entender es que a Cristo, sin duda, lo reflejamos cuando realmente tenemos una comunión íntima con Él y cuando Él realmente ha llegado a nuestra vida. Amén. Es una realidad. No es ni porque lo hables, es porque se debe notar esa gloria de Cristo irradiando en ti. Y los judíos tenían algunas autoridades que para ellos eran muy importantes. Los profetas, Moisés, ¿verdad? Los ángeles de los cuales vamos a hablar hoy, el día de reposo, los días que eran de fiesta, el sumo sacerdote, los sacrificios, la Torá, el antiguo pacto, todo eso tenía una autoridad muy grande para los judíos. Y ahora le estaban diciendo, hey, ¿y quién lo estaba diciendo? Dios mismo estaba diciendo, ¿sabes qué? Jesucristo es superior a todo eso. Jesucristo es superior. Si en alguien tienes que poner tu confianza es en Cristo, no en esas cosas. Por eso era necesario demostrar esa superioridad, y el escritor de Hebreos, o más bien Dios a través del escritor de Hebreos, va a empezar poco a poco a decir, ¿sabes qué? Cristo es mayor. Esos 3 primeros versículos son bien bonitos allí, lo que nos estaba hablando Cristian hace 8 días, porque Jesús trajo el poderoso mensaje del Evangelio, que fue mucho
más grande que lo que los profetas dijeron en muchos años de la historia de Israel. Es más, el mensaje de Cristo hizo claro cosas que eran oscuras para los mismos profetas cuando las dijeron. Y Cristo dijo, ¿saben qué? Aquí está el cumplimiento de esa profecía. Soy yo. ¿Sí? Y hizo ver ese misterio que era Cristo y que era su evangelio, se reveló. Por eso Él es mayor profeta que cualquier profeta. Bueno, igual Él es Dios mismo, Él es el creador de la palabra de Dios. Y bueno, y lo ratifica el mismo texto cuando recuerdan, hace 8 días, y lo vieron en el verso 2 y en el verso 3, dice que Él creó todo el universo y que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Él es Dios. También me encanta ver en esos 3 primeros versículos que habían 3 oficios que los israelitas o que Dios había ordenado que se ungiera a estos personajes. Y habían 3 oficios. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿A quiénes ungían en Israel? A los reyes, a los sacerdotes, perfecto, y a los profetas. Y es hermoso ver en esos primeros 3 versículos que Cristian nos estuvo hablando hace 8 días, que Cristo cumplió los 3 oficios. Fue profeta, fue sumo sacerdote mayor que cualquiera, dio su vida por nosotros, fue sacrificio mismo, se presentó como sacrificio mismo, y Él es rey. Siempre ha sido rey. No fue que se hizo rey cuando vino acá, Él siempre ha estado sentado allí en el trono. Amén. Hoy vamos a iniciar estudiando que Jesucristo es superior a los ángeles. Tal vez nosotros, como iglesia muy conservadora, no hablamos mucho de ángeles acá, ¿verdad? ¿Es verdad? No hablamos mucho. Hay otras iglesias que hablan mucho más de los ángeles. Pero qué importantes son los ángeles. O sea, no vengo a decir que los ángeles no tienen importancia, porque vamos a mirar que sí tienen una importancia. Lo que pasa es que Cristo es más importante. Eso es lo que vamos a estar hablando durante todo este tiempo. Para los judíos eran muy importantes los ángeles porque se consideraba que ellos eran los que habían entregado la ley a Moisés, allá en el monte Sinaí. Y la vida de Israel estuvo llena de historias de ángeles, ¿verdad? Desde que empezó la creación. Cuando son echados a Adán y Eva por su pecado, ¿qué puso el Señor? Querubines, unos ángeles allá cuidando el Edén. ¿Recuerdan a Job? Dice que en los primeros capítulos de Job, dice que el día que los hijos de Dios, les llama, se presentaban, ¿vino también quién? Satanás, que es un ángel caído, ¿no? Lot, ¿quién lo libró del juicio de Sodoma y Gomorra? 2 ángeles que fueron allá. Abraham habló con los ángeles. Sansón fue profetizado que nacería a sus padres por un ángel. Daniel habló con el ángel Gabriel, ¿verdad? Isaías vio una visión y vio que serafines con 6 alas sirviendo al Señor y cantando lo que acabamos de cantar. Santo, 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 ¿verdad? Eso cantaban. Mucho más bonito que nosotros, creo yo. Es más, me encanta que Colosenses 2:18 nos enseña que era tanta la importancia de la autoridad que los judíos veían en los ángeles que los adoraban. O sea, ya estaban cayendo en pecado. Lo mismo que nos pasó cuando no estábamos en Cristo, ¿verdad? Adorábamos cualquier cosa, idolatrábamos cualquier cosa. Y eso sucede, hermanos, hoy día, incluso siendo cristiano, cuando usted le está dando más importancia a otra cosa o a otra persona que a Cristo. Cuando Cristo está inferior a eso que estás amando, que puede ser hasta un pecado, a eso que estás amando mucho más, que puede ser una persona o que puede ser cualquier cosa en tu vida, estás cayendo en el mismo pecado que caían estos hombres. Y estos judíos entraron a las iglesias y trataron de contaminar las iglesias de Cristo, tratando de introducir estas falsas enseñanzas de que los ángeles eran dignos de ser adorados. Hoy día vemos el movimiento de la nueva era que está plagado del tema de los ángeles, que según ellos tú tienes un ángel en otro planeta y todo eso, ¿no? Cuidado, ¿no? Puedes tener es un demonio allá. Hoy vamos a escudriñar y no vengo a hablar de Satanás y sus demonios. Realmente el texto habla de ángeles conocidos como Miguel, el arcángel Miguel, como el ángel Gabriel, ¿recuerdan? Como también nos habla de querubines, de serafines, e incluso nos habla de millares de ángeles que sirven al Señor.
Vamos a resolver, muchas gracias Neil, vamos a resolver dos preguntas hoy, mirando este texto que nos corresponde hoy, que es Hebreos capítulo 1, versos 4 al 14. Vamos a ir mirándolo poco a poco. Si quiere abra sus Biblias ahí, sería bueno que estén mirando sus Biblias, no importa la versión que estén mirando, yo voy a estar en la NBLA, en la Nueva Biblia de las Américas, pero ustedes pueden estar en la versión que deseen. Y vamos a mirar un primer punto. Vamos a hacernos dos preguntas en este texto. Primera pregunta: ¿por qué Cristo es superior a los ángeles? ¿Verdad? Y vamos a mirar un primer punto allí, un subpunto, el punto A, y dice, ¿su nombre es superior al de los ángeles? Hebreos 1:4 que dice, siendo mucho mejor que los ángeles, ¿por qué razón? Por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Filipenses 2:9, recuerdan, después de que dicen que Jesucristo, a pesar de ser Dios, se hizo hombre, y más que hombre se hizo siervo y sufrió la muerte y muerte de cruz. Dice allí Filipenses 2:9, pero el Señor lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. No es cualquier nombre el que tiene el Señor. Entonces, es más importante que los ángeles y superiores ángeles, no más por su nombre. Miremos solamente tres, porque no alcanzo en este tiempo, me gustaría quedarme analizando un poquito todos los nombres del Señor. Primer nombre, Jesús. Jesús. Precisamente el nombre de Jesús es Salvador. ¿Recuerdan lo que decía Mateo 1:21? En Mateo 1:21, el ángel Gabriel, cuando estaba anunciándole a la Virgen que tendría un hijo, le dijo, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador, el único Salvador, el que entregó su vida por ti allí en la cruz. No hay otro, no hay ángeles. No fue un ángel el que te salvó, no fue un ángel el que murió allí en la cruz, fue Cristo, fue Dios mismo entregando su vida por ti y por mí. Él es Salvador. Hay otro nombre, está en Mateo 1:23 y es Emmanuel. ¿Recuerdan? ¿Qué significa? Y yo les hago una pregunta, ¿está Dios con ustedes hoy? ¿Está Cristo en la vida de ustedes hoy? Si alguno todavía no tiene a Cristo en su vida, hoy es el día, dice el Señor en su palabra, hoy es el día de entregarle tu vida, de arrepentirte de tus pecados, de entender que Cristo por amor murió por ti en la cruz, pero venció la muerte y también puede vencer la muerte por ti y darte vida eterna. Amén. Y ese es ese Dios con nosotros que vive en nosotros y que nos dice también, de acuerdo a lo que estamos estudiando, que es un nombre superior a los ángeles. Ningún ángel se le ha llamado Dios con nosotros. No puede, porque no es Dios, el único Dios aquí es Cristo. Está el nombre de Cristo también, otro nombre. En Juan 1:41 se le llama el Mesías en hebreo o el Cristo en griego, ¿verdad? ¿Qué significa eso? El ungido. Y es interesante ver a través de toda la carta, que les decía yo que habían tres oficios que requerían ser ungidos: los profetas, los sacerdotes y los reyes. Pero aquí vemos que Dios mismo, no un sacerdote, sino Dios mismo ungió a aquel Mesías que vendría a cumplir el plan de salvación a esta tierra. Dios mismo lo ungió. ¿A quién ungió? A su propio Hijo, a Cristo. Él es el ungido, el Mesías, que no vino a salvar solamente a Israel, sino que vino a salvar al mundo entero y a todo aquel que crea en Él. Y como les digo, debemos quedarnos acá mirando que el nombre de Cristo es mayor que el de los ángeles. Y solamente voy a nombrar algunos, no puedo explicarlos, pero ahí van algunos. El Cordero de Dios, el que quita el pecado. No es que lo cubre, quita el pecado del mundo. Si creíste en Él, lo ha quitado. Dice que Él es el verbo o la palabra. Es aquel verbo que estuvo con Dios y que es Dios y que creó al mundo con su palabra. Dice que es admirable.
no hay que hablar, ¿no? Hay que pensar en en Isaías capítulo 6 y visualizar un poco ese momento de ver ese templo lleno de la gloria de Dios, con un manto que cubría todo el templo, con ángeles alrededor cantando santo, 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 para entender que Cristo es admirable. ¿Mm? Cristo es consejero. ¿Tienes algún problema? Vea la palabra. Hallarás el mejor consejo para tu vida. Dice que es Dios eterno. Ha estado siempre, es príncipe de paz, como dice allí Romanos 5:1, es el que te justificó, el que hizo paz entre Dios y tú. Es nuestro mediador, es la puerta, es el buen pastor, el que dio su vida por sus ovejas, es el camino al Padre, no hay otro camino. No hay un ángel que te lleve allá, no hay una figura santa que te lleve al Padre, el único es Cristo. Él es la verdad, en Él no hay sombra de mentira. Él es verdad, Él es el pan de vida, Él es el dador de vida, no solamente de esta vida física, sino de vida espiritual. Miremos aquí un segundo punto por el cual es superior a los ángeles. Y en ese punto, subpunto dice, a ningún ángel Dios Padre le ha llamado hijo de manera especial, de manera particular, ¿verdad? Solo a Jesús le llamó así. Y dice el verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. A lo largo de las escrituras, solo a Jesús Dios lo describe o lo llama hijo de manera particular, de manera personal. A ningún ángel llamó así. Estos pasajes proceden del Antiguo Testamento, proceden del Salmo 2, versículo 7 y de 2 de Samuel 7, 14. Esos son dos versículos que ustedes saben que Hebreos va a estar lleno de versículos del Antiguo Testamento porque le está hablando a judíos. Y es la forma de demostrarles, mire, lo que estaba en el Antiguo Testamento era sombra, figura de lo que habría de venir, ¿verdad? Pero es Cristo la realidad. Pero voy a hacer un paréntesis acá porque creo que es necesario. Ese versículo es usado por enemigos o por aquellos que niegan la deidad de Cristo. ¿Sabían? Un testigo de Jehová seguramente te va a salir con este versículo, porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? ¿Hay problemas en la palabra? Engendrado. Entonces dice, ve, fue engendrado. Él no es Dios eterno. Él fue engendrado. Pero a mí me encanta que la palabra de Dios, cuando dice ese tipo de cosas, no las deja en la oscuridad. Él mismo las explica. ¿A qué tipo de engendramiento estaba aquí hablando? Estaba hablando Cristo, Dios. Estaba hablando de un engendramiento porque fue creado Cristo. Para nada, Cristo es eterno. Por eso es importante estudiar la Biblia y ir un poquito más allá. Y pues yo quiero explicarles esto, simplemente no está dentro de lo que vamos a hablar hoy de ángeles, pero creo que es necesario. Quiero que miremos la siguiente diapositiva, Hechos 13, 32 a 33 y Romanos 1, 1 al 4. Miren lo que dicen con cuidado. 32, 33, Hechos 13, 32, 33. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres en el Antiguo Testamento, Dios la ha cumplido a nuestros hijos. ¿Cuándo se cumplió? Esas promesas fueron cumplidas cuando Cristo resucitó. Miren que no dice que cuando Cristo vino aquí a la tierra. Dicen que cuando Cristo resucitó, como también está escrito en el Salmo 2, hijo mío eres tú. Miren el mismo, esto no es coincidencia, hermanos. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo? El día que resucitó. Pero si les queda ahí como nublosa la cosa, vámonos para Romanos 1, 1 al 4, que me parece más claro. Está hablando del apóstol Pablo y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, otra vez las buenas nuevas, ¿sí lo ven? Y que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras ese mensaje acerca de ¿quién? De su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Y a mí de verdad me descrestó el verso 4, no sé a ustedes. Y que fue declarado
hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad. ¿Cuándo? Por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es increíble pensar que cumplió su labor de hijo de Dios y fue llamado hijo de Dios el día que venció la muerte y venció a Satanás y venció el pecado, que fue el día que resucitó y demostró que Él era Dios. Amén. Qué bueno que la misma palabra nos aclara un poco la mente de esas cosas. Ahora, con respecto a la segunda parte del versículo que está basada en 1 Samuel 7:14, cuando dice, yo le llamaré al Padre y Él será para mí un hijo. Es claro la relación de Jesús con Dios en los evangelios. ¿Cómo llamaba normalmente Jesús a Dios? Padre. Es más, cuando le dijeron que nos enseñara a orar, ¿qué fue lo primero que dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Era la forma como... Es más, en el Antiguo Testamento nadie le dijo Padre a Dios. Eso es algo del Nuevo Testamento. Eso es bonito ver. Siempre ha sido su Padre. Y al mismo tiempo, Jesucristo es llamado Hijo por Dios mismo. Allá en Mateo 17, 5 al 8, cuando fue el día de la transfiguración, ¿recuerdan? Cuando estaban allá los apóstoles y hubo una transfiguración y apareció Elías y apareció Moisés. Y también el día del bautismo, hubo una voz desde el cielo que ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo placencia. Así se llamaban, como tú te llamas con tu papá. Hola padre, ¿cómo estás? Hola hijo, ¿cómo estás? Sencillo, muy sencillo. Pero ¿sabes qué? Aquí, qué privilegio pensar que nosotros también somos hijos, ¿verdad? ¿Será que nosotros vivimos como hijos? Esa es la pregunta. Pero qué privilegio que somos hijos de Dios. Qué privilegio que tú también le puedes llamar Padre. Es bonito, ¿verdad? El punto C, Dios ordena a sus ángeles. Estamos mirando que Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Por qué? Ya hemos estado mirando ahora. Miremos un tercer punto allí. Dios ordena a sus ángeles que adoren a su Hijo. De nuevo, dice el verso 6, cuando trae al primogénito, en la Reina Valera dice, cuando introduce al primogénito al mundo, dice que lo adoren todos los ángeles. ¿A quién le ordena que lo adoren? A los ángeles. Y de nuevo surge la discusión si Dios introdujo, eso hay un tema teológico acá. ¿Cuándo lo introdujo? ¿Cuando nació o cuando resucitó? En el contexto. ¿De qué estamos hablando? Cuando resucitó. Importante, en el contexto, por eso es importante el contexto. ¿Sí? Cuando Él nació en Belén o cuando resucitó. Y regresó a este mundo antes de ascender al cielo. Pero para no enredarnos hoy con esta discusión teológica que todavía, como en 200 años no la han arreglado, no la voy a arreglar yo ahorita. Solamente doy mi opinión, para mí fue el día que resucitó. ¿Por qué? ¿Por qué lo pienso que fue así? Porque por lo que les decía antes, cuando Cristo resucitó, demostró su deidad. Demostró que tenía poder sobre la muerte. Demostró que tenía poder sobre Satanás. Le aplastó la cabeza. Él es Dios. Por tanto, si es Dios, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Sin embargo, lo que nos importa hoy para mí entender es que Dios demostró que su Hijo Jesucristo es superior a los ángeles, pues desde el Antiguo Testamento ya había ordenado que lo adoraran. ¿Verdad? Eso está en Deuteronomio 32, 43. Ahí hay otro tema teológico, pero no voy a hablarles de eso, si no nos da las 2 de la mañana aquí. Bueno, algo importante aquí es que si los ángeles lo adoran, yo quisiera preguntarte cuánto tiempo de la oración tú y yo pasamos adorando a Dios. Piensen un poquito. En esa oración diaria, ¿cuánto tiempo tú pasas adorando a Dios? Porque si algo hay aquí bien bonito que aprenderle también a los ángeles es que adoran al Señor constantemente. Y que es una orden para los ángeles, también es una orden para mí. ¿Sabe qué? La mayoría de personas oran pidiendo. ¿Sí o no? Pedimos, 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 pedimos. ¿Cuánto tiempo pasamos orando, adorando? Poco, ¿verdad? Saben que hay muchas cosas
que se solucionarían en tu vida, en ese problema que tienes, en esa carga que tienes, en esa prueba que estás pasando, ten la seguridad que pasarían fácilmente si lo adoraras por lo que Él es, sin pedirle nada. Él simplemente actuaría al ver que tu confianza está en lo que Él es y no en lo que te da. Amén. Un cuarto punto allí, ¿por qué es superior a los ángeles? Bueno, también porque Jesús es llamado Dios eterno por su Padre. En el verso 8 dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pueden ir si quieren y pueden buscarlo. Esta cita es extraída del Salmo 45, versos 6 al 7, donde el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al Señor, Señor, tú eres Dios eterno. Dios inspira al salmista para declarar que Jesucristo es Dios. Y obviamente encontramos lo mismo en Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era la palabra o el verbo. Y el verbo o la palabra eran con Dios, pero ese verbo y esa palabra eran Dios y por Él fueron creadas todas las cosas, por su palabra. Y si tú creas algo, eres Dios. No hay otra. No sé si a usted le produce el mismo ánimo que a mí, ¿no? Principalmente cuando yo me encuentro en una prueba difícil. Y yo no sé si tú puedes estar hoy en una prueba difícil. No sé. Tienes problemas en tu trabajo, en tu familia. Tienes, no sé, estás enfermo, estás preocupado por algo. Estás pensando, ay, ¿qué hacemos con este gobierno? ¿Cuántas cosas la gente se la pasa maquinando día y noche, verdad? Preocupado. Qué bueno pensar que Jesucristo, ese Jesucristo que tú aceptaste como Señor y Salvador y que está dentro de ti, es Dios. ¿No te parece que descansa uno? Si Él es Dios y es el Todopoderoso, ¿qué no puede hacer? ¿Será que no puede con el problema que tienes? Qué bueno pensar que Jesucristo es Dios. Por eso es que hay que adorarlo. Hay que adorarlo y descansar en Él. Dejar de preocuparse. Por eso Él lo dice. ¿Y lo dice por qué? Porque Él es Dios. Cuando Él allí en Mateo 28 le ordena a sus apóstoles que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, y dicen, vayan, yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. ¿Por qué? Porque soy Dios, yo no me muero. Yo sigo ahí. Soy Dios eterno, dice ahí. Pasemos al siguiente punto y es que Jesús es el rey y juez. Volvamos a leer Hebreos 1:8, pero vamos a añadir el 9 y el 13. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y vamos a mirar el verso 13. Dice, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aunque Cristo vino como siervo a este mundo para cumplir la voluntad del Señor, ¿verdad? Y darse en sacrificio por nosotros, Él siempre ha sido rey. ¿Sí lo cree? Siempre ha sido rey. ¿A quién creen ustedes que Isaías vio allí en esa visión en el capítulo 6? A Jesús. Porque Jesús es el reflejo de la gloria del Señor. La única manera de ver uno a Jesús, perdón, a Dios, es a través de Jesús. Por eso cuando Andrés le preguntó, quiero algo, y le dijo él, ¿qué quieres? Queremos ver al Padre. Y dijo, ¿todo el tiempo conmigo y no lo han visto? Aunque a veces somos iguales, ¿no? Queremos ver a Dios, pero Cristo se ha revelado a nuestra vida y nos ha mostrado quién es Dios, ¿verdad? Y Él siempre ha sido rey supremo sobre todo el universo y cumple y cumplirá en un futuro también otra labor, y eso es el oficio de ser juez. Miren que dicen cetro de equidad es el cetro de tu reino, ¿verdad? Dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesucristo es ese juez. Siempre ha sido juez, ¿saben?
pero seguirá siendo juez hasta el final. Allí, en lo que narra Apocalipsis capítulo 20, 21, aquí en ese momento en que el Señor se abran los libros y entonces todas las personas regresen para ser juzgados, ¿quién creen que va a estar sentado allí juzgando? Cristo. Pero algo que me trae total confianza y tranquilidad es que dice que tiene un cetro de equidad. Él es equitativo. Él no es los jueces de hoy día, y menos en Colombia. ¿No? Él no lo vas a comprar con dádivas. No lo vas a comprar, por eso dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. En Él mismo, en el juez. Ahí no lo vamos a tramar haciendo buenas obras, ¿no? Aunque debemos hacer buenas obras, pero en Cristo. Pero con eso no le vas a ganar puntos. No, Él es un juez equitativo. Y saben que sigue y es juez hoy día. A veces cuando nuestra vida se desvía por causa del pecado, cuando, como decía Camilo en la dirección, a veces nos desviamos de Dios, ese juez es tan amoroso que es el mismo que te trae otra vez al camino. Es el mismo que ejerce disciplina sobre ti, pero cuando tú sientes esa disciplina, tú sientes que es Dios, que te está llamando y te está trayendo otra vez al camino correcto. Él siempre ha sido juez, siempre será juez por la eternidad, pero será el que juzgará. El problema está, y la pregunta hoy es para todos, es ¿qué va a pasar el día que tú estés al frente de ese juez? Cuando el Señor esté enviando a unos a su cielo eterno y a otros al infierno. Tú sabes que el único camino a la verdad de la vida para llegar al Padre es Cristo. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tranquilo, tranquilo. El Espíritu Santo mora en ti, es la garantía para ese día de que tú serás salvo. Pero ¿qué de aquel que no ha aceptado al Señor ese día? Pueden leer Apocalipsis 20. Y eso debiera, ¿sabe qué? Eso debiera dolernos, eso debiera preocuparnos, porque ¿cuántos familiares y amigos aún están perdidos? Eso no es para ufanarnos y decir, no, yo estoy tranquilo. Creo que sería egoísta pensar eso, ¿no? Por esa razón, por ser Jesús un rey justo, dice que el Padre lo ungió con óleo de alegría, de gozo, más que a cualquiera en este mundo. Y ahí obviamente incluye a los ángeles. Por eso es que en mismo Hebreos 12, más adelante nos va a decir que por ese sumo gozo que había en él, soportó la cruz. Ojalá que nosotros también podamos soportar la cruz y otras cosas que hay en nuestra vida difíciles, ¿no? Por ese sumo gozo. Y ese no viene porque sí, viene porque tienes una relación perfecta con Cristo. Hebreos 1:13 nos enseña que un día el Padre pondrá también a Satanás y sus demonios y todos aquellos que se han opuesto a Cristo, ¿en dónde? En el infierno. ¿Sí? Porque dice que pondrá a sus enemigos a sus pies, postrados a sus pies, vencidos. Ya casi. Yo veo cada vez este mundo y digo, ya casi. Vemos esa obra o ese evento cuando todo enemigo del Señor será postrado, será pisoteado a los pies del Señor. Permítame preguntarle algo ahí. Estamos viendo que Jesús es rey, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿hoy día Jesús es el rey de tu vida? Piensa un poco. Realmente Jesús está reinando. Al decir que es rey es que es soberano, ¿verdad? Y que lo que Él diga que haga, yo lo estoy haciendo. ¿Es hoy soberano en tu vida? ¿Está tu vida demostrando que Jesús reina en ti? ¿Podría ser otra buena pregunta? Espero que sí. Y si no, ánimo. Que la solución está en el mismo Cristo, que allá en Juan 15 dijo, permanezcan en mí para que lleven fruto. Vamos con un último punto con respecto a esta pregunta, y es que Jesús es el inmutable creador del mundo. Vamos a mirar qué dice Hebreos 1:10 al 12. Dice, también tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Él es creador. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Y todos ellos, se está refiriendo a la creación,
como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados o cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Eso no le arranca a usted un amén? A mí sí. Eso da una confianza tremenda. Jesús es el inmutable creador de este mundo. En Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho sería hecho. Y en Colosenses 1:16-17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten o permanecen. Otra razón por la cual es mayor que los ángeles es que Jesús es el creador del universo. ¿Lo creen? Los ángeles tal vez sin duda colaboraron en la creación, yo lo creo, pero el que ordenó fue el Hijo, ¿verdad? Fue Cristo. Pero además Jesús posee una característica que los ángeles, que ningún ángel puede poseer, y es que Él es inmutable. Nosotros hablamos de eso cuando estábamos hablando de las perfecciones o de los atributos de Dios. Hablamos de la confianza que debes tener tú al saber que tienes un Dios, un Señor Jesús en los cielos y en tu corazón que no cambia, en el cual puedes confiar. Puedes confiar, como decía ahorita Cami, ¿puedes confiar en sus promesas? Amén. ¿De verdad puedes confiar en tus promesas? ¿Has visto las promesas hechas realidad en tu vida? ¿Saben por qué es? Porque Él no cambia. Él no es como nosotros, que hoy decimos una cosa y mañana ya estamos cambiando de opinión, ¿verdad? Él no cambia. Los ángeles sí cambian, porque Satanás y sus demonios como que cambiaron harto, ¿no? Vamos a mirar una segunda pregunta, ya casi terminamos, tranquilos. La segunda, ya miramos por qué Cristo es superior a los ángeles, ¿quedó claro? Sin duda. Segundo, ¿quiénes son los ángeles? ¿Y qué función tienen? ¿Cuál es la realidad de los ángeles? Creo que sin duda el escritor de Hebreos también les quiso dar a los judíos como centrados y decirle, vea, los ángeles sí, son importantes. Por algo Dios los creó, pero no crean que ellos son superiores a Cristo. Ellos tienen una función. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los ángeles y qué función tienen? Los ángeles son seres espirituales, según Hebreos 1:7. Es la siguiente diapositiva. En el verso 7 dice, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, en otras versiones dice viento, hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llama de fuego. Es bueno, interesante pensar que el Señor está comparando aquí a los ángeles con el viento, los está comparando con llamas de fuego. Sin duda, igual que el viento, los ángeles generalmente son invisibles. ¿Por qué digo generalmente? Porque bueno, los ángeles del Antiguo Testamento se tomaron como forma humana, ¿verdad? Y se presentaron como en el caso de Lot, cuando esos dos ángeles que lo sacaron allá que casi no lo pueden sacar, ¿no? Estaba arraigado a ese mundo ese hombre, de Sodoma y Gomorra. Dos ángeles tenían forma humana. Y dicen que eran tan bellos que todo ese poco de hombres que habían allá, que eran homosexuales, se enamoraron de ellos. O sea, hablando de la grandeza que ellos tienen y de su perfección. Isaías 6 describe a estos serafines como seres resplandecientes, con alas. Eso es una forma también de conocerle a través de la palabra de Dios, de que tienen alas con las cuales sirven al Señor, ¿verdad? Pero ellos en su naturaleza son seres espirituales, no tienen cuerpo. Eso es bien claro, creo que para muchos aquí. Creo que en el contexto aquí de Hebreos, el autor quería afirmar que Cristo era hombre y que se hizo hombre y que vivió como hombre. ¿Por qué? Porque había una falsa enseñanza en aquel tiempo que decía que Cristo, entre los gnósticos, que Cristo era un ángel. Ahí está. Que era ahí como un fantasma. Y el Señor está diciendo, ellos son como el viento, son como llamas de fuego, pero Cristo se hizo hombre.
Fue perfectamente hombre y perfectamente Dios mientras estuvo aquí en la tierra. La famosa kenosis de Cristo. 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Y durante 33 años dice que vimos su gloria como gloria del unigénito, lleno de gracia y verdad. Y el apóstol Juan, allá en Primera de Juan, dice, y lo vimos y lo oímos y lo tocamos. O sea, era de verdad, de carne y hueso. Comía, lloraba. No era un ángel o una visión, ¿no? Nada de eso. También es interesante notar que así como Dios usa el viento y el fuego para sus juicios, ya sea para bendición o sea para castigo, también los ángeles en este sentido funcionaron como siervos de Dios en esto. Yo creo que lo podemos ver en Sodoma y Gomorra. Ellos fueron los que estuvieron allí en la destrucción de estas dos ciudades. También en Apocalipsis dice que cuando el Señor habla de las copas de ira y de las trompetas, ¿quién va a tocar esas trompetas? Ángeles. ¿Quién derrama esas copas? Ángeles. Ajá. Entonces sí, tienen una función muy importante, pero Cristo es el que los ordena. Amén. Segundo, los ángeles cuidan y sirven a Dios y a los salvos. Dice el verso 14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Bien, yo creo que muchos recuerdan, pero la palabra ángel viene del griego angelus, que significa mensajero, ¿verdad? Mensajero. ¿Qué es lo que normalmente vemos en las escrituras? Los ángeles fueron enviados a llevar mensajes a los hombres, ¿verdad? Y también nos dice que ellos son ministradores. Al decir ministradores, la palabra ahí ministradores es diácono, que diácono es siervos, ¿no? Simplemente eran siervos del Señor. Y siervos, dice más adelante aquí en este texto, de siervos de los hombres también. ¿Y cómo los vemos ministrando y sirviendo a estos ángeles, a estos mensajeros? Vamos a verlo primero en la vida de Jesús. En la vida de Jesús, cuando Él fue llevado al desierto por 40 años, después de que fue tentado por Satanás, dice que vinieron ángeles y le servían, ¿verdad? Dice que cuando estaba en el Monte de los Olivos, cuando Él estaba en tremenda angustia, venían ángeles y lo servían, seguramente le daban consuelo, ¿verdad? Y a través de los tiempos, ellos siguen trabajando a favor nuestro, ¿sí sabían? ¿Ustedes creen que hay ángeles ahorita aquí, por aquí, por este lado? Yo estoy convencido. Es que no se ven, como son imperceptibles. El mismo Hebreos 13:2 dice que algunos sin darse cuenta han hospedado ángeles. Sin duda. Ellos son verdad. No estamos hablando aquí que porque Cristo es superior y que los ángeles no existen. No, jamás. Jamás estamos hablando de eso aquí. Estamos diciendo que son siervos que están ministrando delante del Padre, delante de Cristo, pero también ministran a nuestro favor. Y quiero verlo aquí a través de algunos versículos. Solamente se los voy a leer. Si quieren solamente colóquenme en atención. Dice Salmo 91:11, mire qué bonito. Pues Él dará órdenes, ¿quién? Cristo, a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Amén. Nos cuidan. Uno ni sabe cuántas cosas. Para los que manejamos carro, bicicleta, ¿no? Moto. ¿Cuántas veces cree usted que algún ángel por ahí lo ha cuidado? Yo más de una vez. Primera de Reyes 19:5 dice, y acostándose bajo el enebro, se durmió, ¿quién? Elías, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Oye, los ángeles nos alientan. Yo no sé, yo creo que muchas veces un ángel a través de un hermano en Cristo, a través de una persona nos alienta cuando estamos tristes, cuando estamos con problemas. Hay uno que llega y nos dice, levántate, come, bebe y fresco. Sigamos adelante. Hechos 8:26 dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿A dónde lo estaba enviando? A predicarle el evangelio al etíope. ¿Recuerdan esa parte de las escrituras? O sea, ellos traen un mensaje de Dios que nos guía. Yo no sé cuántas veces algún ángel nos ha guiado cuando nos estamos desviando, ¿verdad?
Lucas 16:22 dice, y sucedió que murió el pobre. ¿Recuerdan la historia del rico Lázaro perdón, del pobre Lázaro y del rico? Dice que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Qué curioso, ¿no? ¿Quién llevó al seno de Abraham al pobre y al rico? Se fue solito, ¿sí? De ahí algo que me parece impactante y bonito es ver, y lo dice la palabra de Dios en otro texto, que ahora no recuerdo, que el Señor o los ángeles están haciendo presencia en el momento de la muerte de sus santos. Allí están los ángeles, tal vez consolando. Por eso es que yo a veces digo, ¿qué diferencia hay en un velorio de un cristiano a un velorio de otra persona? Hace exactamente 15 días, cuando murió la hermana de David Caballero, ¿sí recuerdan que murió en un accidente? 16 años. Hombre, que a mí se me muera una hija de 16 años, eso es tremendo. Pero cuando fuimos allá, había un ambiente de la palabra de Dios, había un ambiente tan hermoso que yo estoy seguro que estaba lleno de ángeles cuidando a sus papás, consolándolos, consolando a David. Y fue impactante para mí ver que mientras en otros velorios traen hasta el grupo de mariachi y eso, que ahí se matan y se dan cuchillo y lloran encima de una forma tremenda, y bueno, no los critico, ¿sí? Pueden estar muy dolidos por la muerte de su familiar, pero no se ve paz, se ve angustia. Y tal vez porque sin darnos cuenta sabemos que aquel que murió allí murió sin Cristo. Pero cuando alguien muere con Cristo, cuando alguien tiene a Cristo en su vida, incluso hasta en estos momentos de muerte, podemos ver ese consuelo. Dice que los ricos, en este caso, perdón, el rico, ¿verdad? Fue sepultado simplemente, pero ángeles acompañaron a Lázaro. En Jueces 13:3 dice, a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril. Le estaba hablando a la mamá de Sansón, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Rico, ¿no? Que llegue un ángel y te diga, fresco, ¿tienes un problema? El Señor te manda a decir que eso se va a solucionar. Bien, ahora concluyamos. Y bueno, ¿y cómo aplicamos eso a nuestra vida? Todo esto que hemos visto acá, creo que ya hemos visto algunas cosas. Pero yo te pregunto una cosa. Durante todo el libro de Hebreos vamos a estar hablando de que Cristo es superior. Y desde ya la pregunta debe ser, ¿realmente Cristo es superior en mi vida? Pregúntate. ¿Realmente Cristo es superior en tu vida? ¿O hay algo que está ocupando un lugar por encima de Cristo en el cual tú estás posiblemente poniendo tu confianza o tu amor o todos tus deseos o toda tu fuerza? ¿Sabes por qué? Porque puede ser que en este momento, en este preciso momento, las redes sociales sean superiores a Cristo. Es en ellas que te la pasas todo el día, ¿verdad? Puede ser que en ese momento es alguna persona, hasta un hijo. Hay padres que se olvidan de Jesús y tienen al hijo por encima, al bebé por encima de Jesús, ¿verdad? Hay algunos que tienen a una persona en la cual confían y dicen, bueno, si me muero yo sé que esta vieja me va a dejar la herencia. Entonces confiado, estoy tranquilo, ¿no? Qué triste. Qué triste, ¿verdad? Si es que en eso está puesta tu confianza, en una persona o en una cosa, tal vez en tu trabajo, lo peor, en ti mismo. Hay algunos que tienen tanta vanagloria en su vida que tienen a Jesús por debajo de ellos. Ellos son de los que dicen, Jesús está a la derecha y yo estoy a la izquierda del Padre, ¿verdad? Analicémonos allá en el silencio de nuestro cuarto y pensemos, Señor, he puesto algo por encima tuyo, perdóname porque tú eres superior y es en ti que debo poner mis fuerzas y mi confianza, no es una persona. Tal vez es el pecado el que está ahorita siendo superior, te está ganando ese deseo, eso maligno que hay en tu mente y te está llevando a pensar solamente en el pecado, y ese pecado se ha convertido en algo superior a Cristo.
y es Él el que te gobierna. Hoy es el día de decirle no más a ese pecado, porque tú, Señor Jesús, eres en quien confío. Tú fuiste el que me salvaste, no hubo otro. Y con respecto a los ángeles, qué bonito es ver que ellos no son superiores a Cristo, pero son dignos de imitar, ¿verdad? Ellos se la pasan adorando a Dios, ellos sirven a Dios, pero también saben qué se la pasan haciendo, sirviendo a los hombres. Y la pregunta es, ¿yo tengo ese mismo deseo en mi vida como creyente? Somos llamados también a servir a Dios y servir a los hombres. Ese es el llamado. Y entonces la pregunta sería, oye, cuando alguien tiene un problema, ¿será que, y está en peligro hasta de muerte, ¿será que lo estoy cuidando? ¿Será que yo tengo en mi corazón alentar a alguno que está triste o que tiene un problema familiar, un problema en su hogar, un problema de depresión? ¿Será que yo estoy allí para alentarlo, para animarlo? ¿Será que yo estoy a través de la palabra de Dios guiando a otros para que lleguen a Cristo como los ángeles guían a las personas? ¿Será que yo estoy tranquilo sabiendo que el día que muera vendrán ángeles a llevarme? ¿O seré yo ese ángel, entre comillas, que en un momento en que alguien está sufriendo una muerte, voy y doy consuelo como lo hacen los ángeles? ¿Seré yo el que doy de comer a aquel que está desanimado? Estamos llamados a imitar a los ángeles, amén. Esa es la parte práctica de toda esta teología a veces enredada que podemos estar viendo en Hebreos, pero no, toda la palabra está escrita para ser aplicada en nuestra vida, amén. Oremos. Señor, te doy gracias. Gracias porque eres superior a todo, Señor. Yo te ruego, Señor, que en mi vida eso sea una realidad. Yo quiero, Señor, que tú seas el primer lugar, que tú seas lo que eres, superior a todas aquellas cosas, Señor, que me rodean. Señor, en ti está puesta mi confianza porque fuiste tú el que moriste en la cruz. No fue un ángel, no fue otra persona, no fue una cosa, no fue una red social. Fuiste tú el que moriste en la cruz, Señor. Y es en ti en quien quiero poner toda mi confianza. Si hay pecado en mi vida, te ruego que me lo muestres, Señor. Y me muestres, Señor, que tú moriste por esos pecados y que yo no puedo vivir ahora evadiendo y peor, blasfemando de esa gracia, pecando deliberadamente, Señor. Yo te ruego, Señor, que realmente tú seas superior en mi vida, en todas las áreas, en mi mente, en mi corazón, en lo que hablo, en lo que oigo, a dónde camino, en todo, Señor. Que realmente tu luz se refleje a través de mí. Gracias por los ángeles, Señor, que son servidores tuyos y también nos sirven. Gracias porque nos enseñan santidad, porque nos enseñan servicio abnegado, porque nos enseñan humildad a pesar del poder que tienen, que nos enseñan amor, que nos enseñan gracia. Ayúdanos a imitarlos y a ser buenos siervos tuyos para ti, Señor, y para todos aquellos a los cuales tú salvaste, y para aquellos, Señor, que aún no han escuchado tu mensaje de salvación. Que nosotros seamos esos ángeles llevando ese mensaje de vida eterna que solamente se puede a través de ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. En tu nombre he orado. Amén. Bien.